Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13 y por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Soy Ernesto Rivera. Una de las tareas de mayor riesgo en el periodismo es la cobertura de guerra. El trabajo de corresponsal de guerra es entrenar tu cuerpo y tu mente para desafiar el sentido común. Joaquín Sánchez Mariño es uno de estos periodistas. Estuvo 40 días cubriendo para el portal argentino Infobae la guerra en Ucrania. Vivió en la capital Kiev, en Kharkov, la segunda ciudad más importante del país, y en Bucha, la ciudad donde, según muchos testimonios, el ejército ruso asesinó y torturó a civiles. Ahora Joaquín está de regreso en su casa en Buenos Aires, Argentina, y lo invité esta noche para que nos cuente lo que vivió durante estos 40 días en la guerra de Ucrania. Buenas noches, Joaquín. Bienvenido a 13 Costa Rica Noticias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme y por tan cálida presentación. Joaquín, este viaje y la cobertura de 40 días que hiciste en la guerra de Ucrania, ¿fue tu primera experiencia en un conflicto bélico? ¿Cómo surgió la posibilidad de hacer esta cobertura? Sí, en una guerra como tal, una guerra clásica, como se le dice, fue la primera vez, la primera cobertura. Había estado en otros conflictos, en Venezuela, un conflicto diferente. Los conflictos en Latinoamérica tienen otra manera de comportarse. Estuve en el Líbano intentando entrar en Siria, en algún momento en Egipto durante la revolución, pero conflicto como tal, guerra como tal, fue la primera. Surgió el día que Putin lanza esa operación militar especial, como él la llamó. Yo hablo con mi jefa y le digo que me gustaría ir. Bueno, o sea, me dice, aviso de tu interés. Finalmente pasan 2 horas, me llama, me dice, bueno, volvé, yo estaba en un viaje, te vas para Ucrania. Y así fue, volví y en menos de 24 horas estaba saliendo. Impresionante porque hay como una cosa impulsiva, primero en uno decir, me gustaría cubrir tal la guerra, pero ya que la cosa se concrete y tan rápido. Sí, yo de hecho venía, o sea, ya en muchos conflictos, venía diciéndole a mi jefa, me gustaría ir, y era casi una práctica repetida de rebotar contra un paredón porque los costos no daban o no iban a mandar a nadie. Lo hice cuando sucedió la guerra en Nagorno-Karabaj con Armenia. Lo hice cuando se levantó los talibanes en Afganistán. En cada de esas ocasiones yo me presentaba, decía quiero ir, no había podido. Entonces el instinto estaba siempre ahí, ese impulso de decirlo. Y esta vuelta se cumplió y bueno, pude partir. Joaquín, impresionante porque también entre la idea de la guerra, de cubrir un escenario de guerra y la realidad concreta de vivir la experiencia, de estar en el medio de la guerra, hay una distancia. ¿Dónde y cómo fue tu bautismo de fuego y cómo reaccionaste? Porque una cosa es decir, quiero estar ahí, pero después empiezan a caer bombas por todos lados y la cosa cambia. Sí, la recepción, o sea, la idea que uno tiene de lo que es entrar a una guerra y después entrar a una guerra es muy distinto, incluso si se confirman esas ideas que uno tenía, porque por ahí uno puede pensar, esto debe ser de este modo, de este modo, de este modo, y que efectivamente sea así, pero vivirlo es otra cosa completamente distinta, ¿no? Uno puede imaginar el suceso, pero después experimentarlo es muy fuerte. Digamos, la recepción, la bienvenida, palabra obviamente paradójica en este caso, se dio cuando llegué a Lviv, la ciudad más al oeste, una ciudad más tranquila. Llegué a la tarde, ese mismo día empecé a trabajar en la estación de tren y en un momento empezaron a sonar las alarmas
y fue mi primer encuentro con la alarma, ¿no? Con las sirenas que anuncian un posible bombardeo. La gente empezó a entrar desesperada a la estación. Pensemos que este era el tercer día de guerra, o sea, era el 27 de febrero, la guerra había empezado el 24, mucha incertidumbre. No pasó nada ese mismo día, pero esa experiencia, experimentar por primera vez la sirena fue muy impactante. Unos días después, más o menos 5 días después, estando ya en Kiev, tratando de entrar en Irpin, una de las ciudades que intentaron tomar los rusos, ahí quedé atrapado en medio de un bombardeo, tiroteo, y ese fue lo que yo considero el bautismo de fuego real, ¿no? Mientras salían, evacuaban civiles, se empezaron a escuchar las bombas por todo alrededor y bueno, fue una situación muy fuerte. Ahí cómo funciona ese duelo entre el instinto humano de cualquier persona razonable, corre desde el lugar en donde suenan los disparos a alejarse. Un periodista está entrenado, un periodista sobre todo en cobertura de guerra, está entrenado o debería entrenarse mentalmente para vencer el instinto y más bien tratar de acercarse o aproximarse de una manera segura. ¿Cómo fue ese duelo en tu caso? Es tal cual lo describe, porque en ese caso en particular además era un corredor humanitario, una vía de evacuación, por lo cual llegamos ahí, ¿no?, los periodistas, a registrar cómo estaba evacuando a la gente. En esos días se hablaba mucho de si Rusia atacaba o no atacaba a los corredores humanitarios. Nosotros llegamos a registrar cómo estaban evacuando, familias, niños, personas mayores, familias con mascotas, y realmente era tratar de entrar, de adentrarse en un lugar del que todo el mundo salía. La gente salía y me decía, don't go there, o sea, no vayas para ese lado, váyanse, eso es un infierno, retírense. Y uno escuchaba eso, obviamente tenía el miedo lógico al escuchar eso, escuchábamos los bombardeos, los tiroteos, y tenía que, además de registrar eso y escucharlos, ir avanzando. Entonces era un duelo fuerte entre el miedo de decir, bueno, esto es una estupidez, me tengo que ir, pero otra vez como el deseo periodístico de poder acercarse lo más posible. Lo hice hasta que ya la milicia me dijo, nos gritó cuerpo a tierra, empezaron a rodearnos los bombardeos y ahí tuvimos que evacuar. Pero es un duelo permanente entre hacer lo que sabes que es peligroso, pero que también puede ser un documento valioso. Asimismo, hay otros corresponsales con mucha experiencia que o sea, necesitan cortar un poco el instinto porque van tan para adelante que su desafío es entender cuándo tienen que retirarse, porque bueno, si no suceden ahí mismo donde estaba yo, murieron 5 periodistas, ¿no? Entonces hay que tener un buen... Sí, no es una cuestión hipotética, no es que tal vez podría pasarte algo, no, murieron cinco colegas haciendo la misma cobertura que estabas haciendo vos. Sí, bueno, ese mismo día murieron 3 personas, 3 civiles, unos 100 metros, 200 metros, un poquito más por ahí, 500 metros más adelante, donde yo no podía acceder. Ahí murieron 3 civiles producto de estos bombardeos que estaba escuchando. En ese mismo lugar también, pero unos días antes y unos días después, mataron a colegas, a un camarógrafo de la Fox, a un periodista norteamericano independiente, a una periodista ucraniana. No, sí, no es hipotético, eso es real. En estos 40 días entrevistaste a muchísima gente en Kiev, en Kharkov, en Bucha, en otros lugares. ¿Qué nos puedes decir sobre el estado anímico y sobre todo mental de la gente? Uno trata de imaginarse la situación mental de estar de un día a otro inmerso en una guerra, pero es difícil. ¿Cómo registraste eso? Fue cambiando mucho con el correr de los días, ¿no? Porque una cosa era al principio, donde había obviamente mucha conmoción, pero también mucho ímpetu a resistir y una especie de efervescencia de la épica que trataban de abrazar para seguir adelante, pero también mucho miedo, mucha incertidumbre. Esos primeros días era todo mucho más intenso. Después empezó a cambiar, empezó a haber
estas cosas raras de la guerra, ¿no? Empezó a haber una especie de mm, cotidianeidad de la guerra, empezar a habituarse, me pasaba a mí mismo como periodista y a la gente, habituarse al sonido de las bombas, a los bombardeos, a habituarse a las noticias más oscuras. Y ahí bajó un poquito esa efervescencia y empezó a ser todo un poco más lúgubre. Después me fui hacia el este, hacia Kharkov. Ahí todavía estaban en pleno conflicto fuerte y había también una especie de miedo muy latente. Cambia mucho según el lugar y según el momento, pero nunca vi un espíritu de derrota y eso es muy importante. Muy impresionante también, porque tienen adelante una de las naciones con, con los mayores ejércitos del mundo. Justamente una de las denuncias más graves que se está realizando es que el ejército ruso usa las violaciones sexuales como un arma más. Y que además se documentaron casos de torturas. Vos estuviste en Bucha. ¿Qué fue lo que viste allí? Creo que estuviste incluso en algunos sótanos, pudiste ver algunos cuerpos. Sí, yo lo que pude registrar con mis propios ojos y con la cámara fue, bueno, la destrucción en Bucha es omnipresente, ¿no? Es entrar imaginen cualquier ciudad, cualquier pueblo, Costa Rica, de 50.000 habitantes, que esté completamente destruido. En todas las calles estén con algún edificio destruido. Y en ese marco de destrucción fui primero a un sótano, que era el sótano de un edificio, de un campamento infantil, un lugar donde iban los niños en los veranos a tener campamentos. En el sótano de uno de esos bloques de viviendas había cinco cuerpos, cinco personas asesinadas con rastros de tortura, de golpes en las caras, las manos atadas y apilados uno arriba de otro. Una imagen muy difícil de olvidar. Todo el resto de la ciudad también había cuerpos tirados en distintos lugares, en distintas calles, en jardines, en patios traseros, y muchas casas destruidas habían sido tomadas por los rusos que habían vivido ahí. Eh, yo no entrevisté a nadie que me haya contado de abusos sexuales en particular, pero porque no me encontré con nadie que me lo relatara, pero sé y se registró. Tengo colegas que han tomado esos testimonios de mujeres que denuncian abusos sexuales por parte de las tropas rusas. De todas formas, no me extraña a mí mínimo porque el relato de la vida ahí, de la vida con la ocupación rusa, era vivir secuestrados por un ejército que estaba poniendo sus propias reglas e imponiendo el terror, por otro lado. Estoy conversando con el periodista Joaquín Sánchez Mariño, quien regresó de una campaña de 40 días como corresponsal de guerra en Ucrania. Joaquín, un dato que me resultó significativo es que vos sos hijo de un piloto de helicópteros veterano de la guerra de Malvinas y en Balcanes, creo que también estuvo tu padre. La guerra forma parte de tu historia familiar. ¿Cómo impactó tu idea sobre la guerra, que probablemente la habías vivido a través del relato de tu padre, ahora que la viviste en carne propia? Y eso fue como el camino personal y oculto, ¿no? de esta cobertura para mí. Se dice en literatura que las buenas historias deben tener dos historias a la vez, una central y una que corre como por debajo. En este caso, aunque no es literatura, ni mucho menos, hubo algo de eso para mí. Mientras yo cubría y contaba todo esto, por debajo sucedía este descubrimiento porque yo nací después de la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas sucedió en 1982, yo nací en el 85, pero mi padre siempre, los rastros de esa guerra siempre fueron muy presentes, ¿no? Sus reacciones ante los ruidos, ante ciertas cosas, siempre fue muy presente, y ese dolor que yo trataba de entender
trataba de entender, me generaba cierta fascinación también, ese dolor oculto, inexplicable. Entonces siempre se gestó en mí una especie de curiosidad muy profunda que obviamente tiene que ver con esto de querer cubrir la guerra. Y de algún modo creo que algunas cosas entendí de lo que vivió mi padre. No por haberlo vivido yo, porque yo realmente fui como un observador. Los que sufren la guerra son obviamente los civiles y los combatientes. Yo no puedo ni de cerca acercarme a la experiencia de un combatiente, pero pude verlos. Pude ver qué es la guerra y por qué produce ese horror. Y si yo bien antes le tenía mucho odio porque había visto lo que había hecho mi padre, la conocía de lejos y ahora la conocí de cerca y le tengo mucho más odio que antes todavía. Es una de las cosas más horribles que puede existir en este planeta, pero a diferencia de la guerra de Malvinas, esta la entiendo un poco más. Impresionante. Teniendo en cuenta que tu padre, tu papá, había vivido la guerra como combatiente, 2 guerras, ¿no intentó disuadirte? No sé, también hay un tema de instinto de decir, yo sé a lo que vas, no vayas. Viene intentando disuadirme hace muchos años, porque hace muchos años yo intento, sabe que quiero hacer esto, siempre voy a lugares en conflicto, aunque no sean una guerra. Sabe que donde hay un estallido yo quiero estar, sabía que iba a querer estar en Ucrania y hace años viene tratando de desalentarme y decirme que no, que me dedique al periodismo de espectáculos, que haga que el periodismo turístico, pero ya sabe que no tiene mucha, que eso mismo que él trata de desalentar de algún modo también está sembrado en mí por su historia y bueno, no queda otra que resignarse. Vos recién hacías alusión al tema del sonido en la guerra. El sonido en la guerra es diferente al sonido en la vida civil. El sonido en la guerra es información vital para mantenerse vivo. Aprender a entender si una bala viene, si está cerca, si es un obús o es una bomba más pesada, le puede salvar la vida a uno. Pero los sonidos de guerra también pueden ser muy traumáticos. La literatura habla mucho de eso. ¿Cómo te afectó a vos el ruido, el sonido? Eso es muy, muy impresionante porque yo pensaba que era una exageración, ¿no? Eso de que alguien escucha un ruido y reacciona con un instinto por algún trauma pasado. Pensaba que era una especie de caricatura que se hacía del estrés postraumático. Y sin embargo, realmente es algo que queda en la memoria del cuerpo, porque al día de hoy todavía hay sonidos que son los mismos en la guerra y en las ciudades, grandes golpes o como explosiones vacías, que en la guerra es por una explosión real y acá puede ser por una puerta que se cierra, y sin embargo te hace reaccionar de manera inmediata. Yo realmente pensaba que era un cliché y es increíble cómo queda en el cuerpo ese sonido o la reacción del sonido, ¿no? Ese miedo. Los primeros días fue mucho más impactante para mí. Me acuerdo que salí de Ucrania, me fui para España y a los 2 días de salir de Ucrania estaba caminando por Madrid y yo miraba a la gente, había muchísima gente caminando por la Puerta del Sol, muchísima gente. Y yo pensaba, están locos, o sea, llega a caer un misil acá y va a ser una masacre. Y realmente lo pensaba que era imprudente que hubiera tanta gente ahí. Pero claro, después tuve que ir limpiando esa idea de que no están cayendo misiles, esto no hay un peligro acá, pero lleva un tiempo adecuarse a que uno salió de ese lugar. No es instantáneo para nada. Hay una memoria corporal que incorpora eso. El cuerpo es impresionante en ese sentido porque se adapta también a la guerra. En estos 40 días, ¿cuál fue tu situación límite, la situación de mayor peligro? Hubo 2, la que conté anteriormente de Irpin, que fue como un caos
lo más parecido, si se quiere, a lo que uno puede imaginar como una situación de guerra, porque caían misiles por varios lados y se escuchaban los tiroteos. Pero la situación de mayor peligro, en realidad, fue una que sucede, como suceden los mayores peligros, que es de manera silente y sorpresiva, porque ahí es donde uno no puede tomar ningún tipo de medida. Eh, Todo el mundo, los más experimentados en la guerra, decían que el peligro en esta guerra era que que te cayera un pepazo, así le dicen los corresponsales en la jerga a los misiles, eh, o un pepino, también le dicen. El peligro era que te caiga un pepino en la cabeza. Si eso pasaba, uno no puede hacer nada, es un azar. Bueno, en Kharkov estábamos recorriendo un barrio, el barrio más bombardeado de la ciudad, que es al este de la ciudad, donde termina la ciudad, y después empieza el frente de batalla. Estábamos recorriendo y el conductor se metió en un lugar equivocado, pasó muchos controles que no tenía que pasar, y en un momento pasó uno completamente desolado, salió un militar ucraniano que estaba escondido a decirnos que nos fuéramos, urgente. Le gritamos al conductor que diera la vuelta, el militar volvió a esconderse, el conductor dio la vuelta rápido, empezamos a volver por sobre nuestros pasos en el auto y 20 segundos después cayó exactamente en el lugar donde dimos la vuelta, o sea, exactamente en el lugar donde reculamos, ahí cayó un mortero, el conductor aceleró a máxima velocidad, unos segundos después cayó un mortero más cerca nuestro todavía, el auto se movió, vibró todo, y pudimos escapar. Lo que presumimos es que el auto nuestro no estaba identificado como prensa, pensaron que era un auto militar. Con los drones tienen visión los rusos y nos tiraron a nosotros. Fueron 20 segundos. Si era 30 segundos nos quedábamos quietos, el pepino caía sobre nosotros. Por suerte no sucedió. Impresionante, impresionante el testimonio y también todo el horror que pudiste ver y ese es el valor de tener ojos independientes en una guerra, que alguien pueda venir y contarle a uno lo horroroso, lo inadecuado, lo innecesario de la guerra. Joaquín Sánchez Mariño, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste. Cuídate mucho, tómate tu tiempo antes de volver al frente de batalla. Muchas gracias y muchas gracias por el cariño y la entrevista tan linda. Buenas noches. Gracias a ustedes también por estar ahí. El horror de la guerra, la valentía de los colegas que la están cubriendo con una enorme cuota de vocación y de sacrificio. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.